Un saludo cordial a nuestra querida licenciada Caterine. Hoy estaremos hablando sobre los aspectos de la comunicación. La comunicación es la función básica del ser humano. Es casi imposible imaginarnos un mundo donde no hay comunicación, pues como sabemos, el ser humano por naturaleza es un ser sociable. Entonces, un mundo sin comunicación sería prácticamente un mundo solitario, donde una persona se encerraría en un núcleo totalmente lleno de oscuridad porque no compartiría sus ideas con otra persona. Es por eso que la comunicación es esencial, porque gracias a ella hemos logrado entendernos entre nosotros y mejorar como sociedad. La palabra comunicación proviene de la terminología latina communis, que significa poner en común algo con otro. Y eso realmente es esencial, pues su raíz viene de la palabra comunión. Y es algo realmente llamativo, pues el ser humano es un ser social y vive en comunión. El concepto de comunicación ha sido definido por muchos autores. Por ejemplo, Stoner, de 1997, explica que la comunicación es un proceso de intercambio entre personas que quieren compartir un significado mediante un mensaje y símbolos. Pero tenemos que tener en cuenta prácticamente que la información es un proceso de interacción entre una o varias personas que tratan de compartir un mensaje a través de símbolos. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros podemos sacar nuestra propia conclusión acerca de lo que es la comunicación. Para esto tenemos que tener en cuenta tres cosas. ¿Qué es comunicación? ¿Qué es información? ¿Y qué son datos? Comunicación, ya hemos explicado que es el proceso de compartir mensajes, ya sea entre una o varias personas. La información es un conjunto de ideas y conceptos que componen el mensaje. Los datos son los recursos fundamentales y antecedentes de la información. Esto quiere decir que primero están los datos, que es esencial para la información, y la información es clave para que nosotros podamos realizar una comunicación. Tengan mi querida licenciada, mis queridos compañeros, muy amorosas Olivia. Ahora les voy a explicar un poco sobre los modelos de la teoría y de investigación en la comunicación. A principios de los años 30 surge la comunicación como una ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos paradigmas, modelos conceptuales y de investigación, información. ¿Cuáles son los modelos teóricos de la comunicación? Existen tres modelos, según Harvard en 1998. Que explican este proceso de comunicación. La teoría de la comunicación o teoría de información sería la primera, y la segunda es la teoría de la pragmática, y según Harold Leswell, el artículo de la estructura y función de la comunicación de las masas para describir eso hay que contestar las siguientes preguntas: ¿quién dice? ¿En qué canal? ¿A quién? ¿Y con qué efecto? Todo eso según la comunicación. El primer paso para concretar una comunicación, un modelo de comunicación, hay que tener en cuenta el destinatario, el contexto y el que va a recibir. En este caso sería emotiva, expresiva y la referencia sería el contexto, el destinatario sería yo y ustedes serían los que están recibiendo la información. Ahora, continuando con mi tema, voy a hablar sobre la función de la comunicación. Primeramente, la comunicación es el producto de interacción entre las personas. Nosotros como personas necesitamos comunicarnos para intercambiar ideas, emociones y también nuestros mismos pensamientos. Las personas intercambian, como ya les mencioné, muchas cosas al momento de hablar. Y entre estas funciones tenemos tres que son muy importantes. La primera es la informativa, la necesidad de recibir datos y de dar datos. La segunda es la afectiva. Es el momento en donde tienes que hablar mandando una vibración positiva hacia esa persona.
Y la regulativa es cuando queremos, mediante el lenguaje, actuar sobre lo demás y que hagan lo que nosotros queremos. Se utiliza imperativa, por ejemplo, el ven y el dame. Todas estas funciones son base de la comunicación social. Muchas gracias. El contenido ético de la comunicación. Al hablar de la comunicación, hay que hacer una alusión a su dimensión ética. A través de la comunicación se expresan culturas, métodos, procedimientos, valores, normas, también el clima organizacional, lo cual construye tanto consciente como inconscientemente su cultura. El contenido ético de la comunicación. En las relaciones interpersonales se manifiesta ya sea cómo perciben unas personas a otras personas, ya sea como objeto o como estudio. Características de la comunicación. La comunicación es arte, es tecnología y además es considerada ciencia, de ahí su complejidad. La comunicación es un proceso complejo, tanto subjetivo, sistémico, material, multidisciplinario, interdisciplinario. Es una acción, es un proceso social, es un proceso participativo. Y también un proceso sistémico. Sí. Bueno, a continuación vamos a hablar de las etapas de la comunicación, ya que es una ciencia que tiene etapas. Y bueno, vamos a ver la primera etapa, que es la idea del mensaje. Antes de comunicar el mensaje, necesitamos pensar en lo que vamos a hablar. Y si no lo hacemos, si no pensamos en lo que vamos a hablar, el mensaje no va a valer la pena porque vamos a hablar cualquier tontería. Así que es mejor pensar antes de hablar. Bueno, el código es la segunda parte, es la segunda etapa del mensaje. El código es lo que conforma el mensaje. Son letras, son símbolos que nosotros los transformamos para dar el mensaje. La tercera etapa es el medio, es el canal. El canal es el medio donde transmitimos el mensaje. Ya puede ser oralmente, por WhatsApp, o que eso incluye, ¿no?, las redes sociales, el Facebook, por escrito, mediante periódicos. Esos son los canales que se puede usar para transmitir un mensaje. Las siguientes etapas son la recepción del mensaje. Después de que el emisor da el mensaje tiene que llegar a un grupo de personas, a una persona, los receptores. Esas personas son los que van a recibir el mensaje y a continuación van a decodificar el mensaje. La quinta etapa, como ya lo dije, es decodificar el mensaje. Como lo mencioné anteriormente, el mensaje tiene símbolos, códigos, y los receptores tienen que decodificar todo eso para que el mensaje tenga sentido. La siguiente etapa es la utilización. Es cuando el receptor ya recibe el mensaje por completo, lo decodifica por completo, y es cuando decide si almacenar, si el mensaje es demasiado importante, lo almacena en su consciente, y también puede expresar o no en sus gestos, si se pone feliz, si se pone triste. Y la última etapa, la retroalimentación, es cuando ya es la última etapa, como ya lo dije, donde el receptor se puede convertir en emisor, ya que cuando recibió el mensaje puede opinar, puede dar una solución al problema que tal vez el emisor le haya dado, puede comentar sobre el tema, y así que paralelamente, ¿no?, el emisor se va a convertir en receptor, el receptor en emisor, y así hasta llegar a una conversación y llegando a la comunicación. Barreras de comunicación. Las barreras de comunicación son las interferencias que tenemos al momento de comunicarnos, y los ejemplos son la distancia, la iluminación, los ruidos y etc. También voy a hablar sobre los niveles básicos, lo cual está la intrapersonal, la interpersonal, la masiva y la grupal. La intrapersonal es cuando uno habla consigo mismo. La
personal es cuando hablas a una persona de forma verbal. Y la grupal es la que hablas en grupo, y la masiva es la que hablas a un grupo más grande. Y los tipos son la auditiva, la gustativa, la táctil, la gestual y la gustativa.